Entre el olor de sal, pólvora y sangre seca, vivía un grupo de hombres que desafiaban reyes, mares y el sentido común. Imagina por un momento, estás en 1715, en medio del Caribe, observando un barco pirata acercándose en el horizonte. Lo que ves no es el romanticismo de las películas de Hollywood, sino una realidad brutal que haría que hasta los más valientes reconsideraran sus decisiones de vida. Los piratas no eran solo saqueadores románticos navegando en busca de tesoros. Eran supervivientes de un mundo donde la muerte estaba siempre a un paso de distancia, donde las reglas de la civilización no existían y donde prácticas que hoy consideraríamos absurdas eran cuestión de vida o muerte. Durante siglos, nuestra percepción sobre los piratas fue moldeada por leyendas, películas y libros que romantizaron esa vida. Pero la verdad histórica es mucho más compleja, brutal y fascinante de lo que cualquier ficción podría imaginar. Hoy vas a descubrir 10 mitos sobre piratas que probablemente creíste toda la vida. Prepárate para que tus certezas se tambaleen, porque la realidad de la piratería era mucho más extraña y perturbadora de lo que imaginas. Mito 1. Los piratas enterraban sus tesoros. Probablemente creciste imaginando piratas desembarcando en islas desiertas, cavando hoyos profundos en la arena y enterrando cofres llenos de oro y joyas. ¿La realidad? Esto era prácticamente inexistente. Los piratas eran, ante todo, hombres prácticos que vivían al límite de la supervivencia. Cuando lograban saquear un barco, lo último que querían era enterrar su riqueza en algún lugar remoto. Necesitaban ese dinero inmediatamente para comprar suministros, pagar a la tripulación, reparar el barco o simplemente para sobrevivir hasta el próximo saqueo. El único caso documentado de un pirata enterrando tesoro fue William Kidd, quien escondió parte de su botín antes de ser capturado. Pero aún así, lo hizo como un intento desesperado de negociar su libertad con las autoridades. La verdad es que la mayoría de los piratas gastaba su dinero tan rápidamente como lo conseguía. Tabernas, prostitutas, juegos y bebida consumían sus fortunas en cuestión de días o semanas. Al fin y al cabo, cuando puedes morir en cualquier momento, ¿para qué guardar dinero para el futuro? Mito 2. Los piratas usaban parches por heridas. El icónico parche pirata no era necesariamente resultado de heridas en batalla. En realidad, muchos piratas usaban parches por una razón mucho más inteligente y práctica. Cuando pasas de un ambiente muy iluminado, como la cubierta de un barco bajo el sol del Caribe, a un ambiente oscuro, como la bodega del barco, tus ojos necesitan tiempo para adaptarse. Este proceso puede tomar varios minutos preciosos, tiempo que un pirata no tenía durante un combate. ¿La solución? Mantener un ojo siempre adaptado a la oscuridad usando un parche. Cuando necesitaban bajar rápidamente a las bodegas oscuras del barco, simplemente cambiaban el parche de ojo y ¡voilá! Visión nocturna instantánea. Era una técnica de supervivencia genial que daba a los piratas una ventaja táctica significativa. Por supuesto, muchos también perdían ojos en combate, pero el parche tenía una función mucho más sofisticada que solo cubrir heridas. Mito 3. Los piratas. Hablaban como en el cine. ¡Ar, marinero! Si crees que los piratas realmente hablaban así, fuiste víctima de una de las mayores actuaciones de la historia del entretenimiento. Esta manera característica de hablar de los piratas fue prácticamente inventada por el actor Robert Newton, quien interpretó a Long John Silver en la película
La isla del tesoro de 1950. Newton era de Devon, en el suroeste de Inglaterra, y simplemente usó su acento regional natural para el personaje. El acento fue tan marcante y memorable que se convirtió en el estándar para todos los piratas ficticios que vinieron después. Pero la realidad es que los piratas venían de todos los rincones del mundo. Inglaterra, Francia, España, África, el Caribe, y hablaban con los acentos de sus regiones de origen. Muchos piratas eran, en realidad, marineros educados que se habían rebelado contra condiciones de trabajo brutales en la marina mercante o militar. Hablaban normalmente, negociaban contratos complejos e incluso mantenían registros detallados de sus actividades. El lenguaje pirata que conocemos es pura fantasía cinematográfica que se volvió más real en nuestra mente que la propia realidad histórica. Mito 4. Los piratas. Hacían caminar a los prisioneros por la plancha. La icónica imagen de piratas forzando a sus víctimas a caminar sobre una plancha de madera hasta caer al mar es una de las escenas más marcantes del cine pirata. Pero aquí está la verdad impactante. Esto raramente ocurría en la vida real. Los piratas eran hombres prácticos y eficientes cuando se trataba de eliminar prisioneros indeseados. ¿Para qué perder tiempo construyendo una plancha elaborada cuando podrías simplemente arrojar a alguien al mar o usar una espada? Era mucho más rápido y directo. En realidad, los piratas tenían métodos mucho más creativos y aterrorizantes para lidiar con prisioneros. Los torturaban para extraer información sobre tesoros escondidos. Los vendían como esclavos o simplemente los mataban de formas que te harían agradecer por una simple caminata en la plancha. El mito de la plancha fue popularizado principalmente por la literatura y el cine, pero los registros históricos muestran que era una práctica extremadamente rara. Los piratas reales eran mucho más pragmáticos y mucho más brutales de lo que Hollywood nos hizo creer. Mito 5. Los piratas tenían patas de palo y garfios. Cuando piensas en un pirata, probablemente imaginas a un hombre con una pata de palo, un garfio en lugar de la mano y tal vez un loro en el hombro. La realidad, los piratas con estas discapacidades físicas eran extremadamente raros y cuando existían, sus carreras piratas generalmente terminaban rápidamente. Piensa lógicamente, ¿cómo escalarías el mástil de un barco en movimiento con solo una pierna? ¿Cómo manejarías una espada y una pistola simultáneamente con un garfio en lugar de la mano? La vida pirata exigía agilidad física extrema, fuerza y coordinación. Si un pirata perdía una pierna o brazo en combate, generalmente era retirado de la vida activa en el mar. Algunos capitanes más generosos podrían dar a estos hombres heridos trabajos en tierra, como cuidar tabernas o almacenes piratas. Pero sus días de saqueo y batalla naval habían terminado. Las prótesis de madera y metal eran caras y difíciles de obtener en el siglo XVIII. La mayoría de los piratas heridos simplemente aprendía a vivir con sus discapacidades o moría debido a las infecciones resultantes de heridas maltratadas. La imagen del pirata con pata de palo viene principalmente de personajes ficticios, como Long John Silver, de la Isla del Tesoro, que fue creado específicamente para ser memorable y aterrador. Mito 6. Los piratas eran desorganizados y caóticos. Si imaginas barcos piratas como lugares de caos total, con hombres borrachos peleando constantemente y sin ninguna estructura, estás completamente equivocado. En realidad,
Los barcos piratas eran algunas de las sociedades más organizadas y democráticas de su época. Los piratas operaban bajo códigos rigurosos, conocidos como artículos piratas o Código de los Hermanos de la Costa. Estos códigos establecían reglas claras sobre división de tesoros, comportamiento a bordo, castigos por crímenes e incluso horarios de descanso para músicos. Por ejemplo, el famoso pirata Black Bart, Bartholomew Roberts, tenía reglas específicas. Todos los músicos deberían descansar el domingo. Luces y velas deberían apagarse a las 8 de la noche. Y cualquiera que molestara a una mujer honesta sería ejecutado. Los piratas votaban democráticamente en asuntos importantes, incluyendo la elección de capitanes y destinos de viaje. Tenían sistemas elaborados de compensación por heridas. Perder un ojo derecho valía 100 monedas. Perder una pierna valía 500 monedas. Esta organización no era solo por conveniencia, era cuestión de supervivencia. Un barco desorganizado era un barco muerto, especialmente cuando enfrentaba a la Marina Real Británica o barcos de guerra españoles bien entrenados. Mito 7. Los piratas siempre eran hombres. Si piensas que la piratería era un mundo exclusivamente masculino, prepárate para conocer a algunas de las mujeres más temidas de los 7 mares. La historia está repleta de piratas femeninas que no solo sobrevivieron en ese mundo brutal, sino que prosperaron y comandaron flotas enteras. Anne Bonny y Mary Read son probablemente las más famosas, navegando junto al infame Calico Jack Rackham a principios del siglo XVIII. Pero ellas no eran excepciones. Eran parte de una tradición mucho más amplia de mujeres piratas que la historia masculina trató de borrar. Qin Shi, una pirata china, comandó una confederación de más de 1.800 barcos y 80.000 piratas a principios del siglo XIX. Una flota más grande que muchas marinas nacionales de la época. Ella no solo controlaba el mar de China meridional, sino que negoció su propia amnistía con el gobierno chino, manteniendo una flota personal de 300 barcos. Estas mujeres no eran solo excepciones o curiosidades históricas. Demuestran que la piratería ofrecía una de las pocas oportunidades para que las mujeres escaparan de las limitaciones sociales extremas de sus épocas. En el mar, bajo una bandera pirata, lo que importaba era la competencia, no el género. Muchas se disfrazaban de hombres inicialmente, pero una vez establecidas, comandaban respeto a través de su brutalidad e inteligencia táctica. La piratería era, paradójicamente, una de las sociedades más igualitarias en términos de género de su época. Mito 8. Los piratas. Siempre eran criminales de nacimiento. La imagen popular retrata a los piratas como criminales natos, hombres que eligieron una vida de crimen por naturaleza maligna. La realidad es mucho más compleja y, francamente, más trágica. La mayoría de los piratas eran exmarineros que habían servido en barcos mercantes o en la Marina Real, donde enfrentaban condiciones de trabajo que hoy consideraríamos esclavitud. Imagina trabajar 16 horas al día, recibir latigazos por infracciones menores, comer comida podrida infestada de gusanos y aún así recibir salarios miserables, cuando los recibían. Muchos piratas eran, en realidad, hombres educados. Algunos eran exoficiales navales, otros eran artesanos calificados, carpinteros, navegantes experimentados. No eligieron la piratería por amor al crimen, sino como una forma de escapar de un sistema que los trataba como ganado. La piratería ofrecía algo revolucionario para la época: democracia, división justa de ganancias
compensación por heridas y voz en las decisiones importantes. Era una alternativa radical al autoritarismo brutal de la vida naval legítima. Irónicamente, muchos piratas tenían códigos morales más rígidos que los capitanes respetables de barcos mercantes. Protegían a las mujeres, dividían recursos igualmente y cuidaban a compañeros heridos, prácticas raramente vistas en la marina civilizada. Mito 9. Los piratas. Siempre luchaban. Hasta la muerte de Hollywood nos enseñó que los piratas eran guerreros suicidas que preferían morir luchando antes que rendirse. En realidad, los piratas eran negociadores astutos que evitaban el combate siempre que fuera posible. La reputación era el arma más poderosa de un pirata. Si lograbas aterrorizar suficientemente a tus víctimas, se rendirían sin lucha, preservando vidas y recursos de ambos lados. Piratas como Barbanegra cultivaban imágenes aterrorizantes específicamente para evitar batallas innecesarias. Cuando enfrentaban barcos de guerra bien armados, los piratas frecuentemente huían o se rendían. No eran fanáticos, eran hombres de negocios que entendían que vivir para saquear otro día era más lucrativo que morir heroicamente. Muchos piratas negociaban amnistías con gobiernos cuando la presión militar se volvía demasiado intensa. Intercambiaban información sobre rutas comerciales, otros piratas, o incluso se unían a las marinas nacionales como corsarios legalizados. La muerte gloriosa en combate era un lujo que pocos piratas podían permitirse. La supervivencia era siempre la prioridad número uno, y eso significaba ser flexible, pragmático y, cuando fuera necesario, cobarde. Mito 10. La edad dorada de la piratería. Duró siglos. Si imaginas que la piratería floreció durante cientos de años, estás sobreestimando drásticamente su duración. La famosa Edad Dorada de la Piratería en el Caribe duró solo unos 30 años, aproximadamente de 1690 a 1720. Este periodo relativamente corto fue resultado de circunstancias históricas muy específicas. El fin de la Guerra de Sucesión Española dejó miles de marineros desempleados. Las colonias americanas estaban creciendo rápidamente, creando rutas comerciales lucrativas, y las marinas europeas aún no habían desarrollado estrategias eficaces antipiratería. La mayoría de los piratas famosos que conocemos, Barbanegra, Black Bart, Calico Jack, Anne Bonny, todos operaron dentro de esta ventana de 3 décadas. Cuando los gobiernos finalmente coordinaron esfuerzos serios para eliminar la piratería, desapareció sorprendentemente rápido. En 1720, la piratería organizada en el Caribe estaba esencialmente muerta. Los pocos piratas restantes fueron cazados sistemáticamente, ejecutados públicamente o forzados a aceptar amnistías. Lo que tomó décadas construir fue destruido en pocos años de acción militar coordinada. La piratería continuó existiendo en otras formas y lugares, pero nunca más tuvo el impacto cultural y económico que tuvo durante esos breves 30 años dorados. Fue un fenómeno histórico intenso, pero sorprendentemente efímero. La verdad detrás de los mitos. Y así llegamos al final de nuestro viaje por los mares más sombríos de la historia. Si llegaste hasta aquí, ¡felicidades! Acabas de descubrir que prácticamente todo lo que pensabas sobre los piratas estaba completamente equivocado. Recapitulemos rápidamente esta revelación histórica. Los piratas no enterraban tesoros, usaban parches como tecnología táctica, no hablaban como Robert Newton, raramente
Usaban planchas para ejecutar prisioneros. No eran lisiados navegando con patas de palo. Operaban bajo códigos democráticos más avanzados que muchas sociedades de su época. Incluían mujeres poderosas en sus filas. Eran frecuentemente hombres educados, huyendo de condiciones brutales. Preferían negociar antes que luchar hasta la main-cessée. Muerte, y su edad dorada duró solo 3 décadas. Pero aquí está la cuestión más profunda que emerge de todo esto. Los piratas no eran los salvajes desorganizados que Hollywood nos hizo creer. Eran, paradójicamente, una de las sociedades más democráticas e igualitarias de su época. Mientras los reyes gobernaban a través del terror y los capitanes mercantes trataban a los marineros como esclavos, los piratas votaban por sus líderes, dividían ganancias igualmente y cuidaban a sus heridos. Esto nos obliga a confrontar una verdad incómoda. Muchas veces, los criminales de la historia eran más civilizados que las sociedades respetables que los perseguían. Los piratas crearon sistemas de justicia social que solo serían adoptados por naciones civilizadas siglos después. La vida pirata no era una aventura romántica. Era una alternativa desesperada para hombres y mujeres que eligieron vivir peligrosamente en libertad, en lugar de morir lentamente en cautiverio. Prefirieron ser recordados como villanos libres que morir como héroes olvidados. Tal vez la lección más importante sea esta. La historia que conocemos es frecuentemente la versión contada por los vencedores. Los piratas perdieron la guerra contra los imperios, así que su verdadera historia fue enterrada bajo capas de propaganda y fantasía. Hoy no solo aprendiste sobre piratas, aprendiste a cuestionar narrativas históricas establecidas. Y esa puede ser la habilidad más valiosa que puedes desarrollar en nuestra era de información instantánea y desinformación constante. Si este contenido cambió tu perspectiva sobre los piratas, imagina cuántas otras verdades históricas están esperando ser cuestionadas. Porque al final del día, la verdad es siempre más extraña, más compleja y más fascinante que cualquier ficción que podamos inventar. Hasta la próxima aventura por los mares turbulentos de la historia real.